Hola a todos. Siguiendo con nuestra reflexión sobre los criterios morales, me voy a referir en este momento a lo que he llamado el amor como fuerza benevolente. Para hablar de este criterio moral es importante hacer un poco de historia. En lo que llevamos hasta el momento hemos visto el criterio moral del justo medio, el criterio moral de la armonía consigo mismo y con la naturaleza, el criterio moral de el placer racionalmente pensado. Y entonces, si se fijan bien, estos criterios se refieren sobre todo a la importancia que la razón tiene para responder una pregunta por la felicidad. Es decir, que hay un vínculo muy importante entre la inteligencia y la manera como yo puedo alcanzar la felicidad, ya sea a través de la virtud eh, o del justo medio, a través de la virtud, mmm, o del placer racionalmente pensado, la razón, o de la armonía consigo mismo y con la naturaleza, es decir, aprovechando la inteligencia para descubrir en la naturaleza sus designios. Este criterio moral del que les quiero hablar, que yo he llamado el amor como fuerza benevolente, no está basado tanto en la razón sino en la fe. De tal manera que se hace obligatoria una reflexión inicial por una discusión nunca terminada entre eh, la razón y la fe, o que otros también han llamado entre la ciencia y la fe. Entonces, para hacer esa discusión que resulta siempre inquietante, es necesario remitirse un poco a la historia. La, la, digamos, esa discusión ha tenido fuerza, sobre todo, a partir del 313-316, cuando el cristianismo en Occidente empieza a ser la religión oficial del imperio y del mundo, porque hasta el momento la religión cristiana apenas iniciaba y en los 3 primeros siglos de nuestra era fue realmente perseguida por el imperio romano, muy perseguida. De tal manera que solo después de que empieza a ser oficial, empieza libremente a proponerse y expandirse una idea de la fe como una manera válida de comprender el mundo, con una metodología propia y con unos alcances particulares. Esa discusión, como les digo, inicia en esta primera Edad Media, pero recorre toda la Edad Media y hasta el día de hoy nos acompaña. Entonces, la razón, para empezar a decirlo, la razón eh, tiene unos propósitos, tiene unos alcances que ya hemos discutido, que son los alcances tridimensionales, son los alcances del hombre con su mente y con su inteligencia por desentrañar los misterios mismos de su mundo, los misterios mismos de nuestra realidad que hemos llamado tridimensional. Por su parte, la fe tiene unos alcances diferentes. Su propósito es responder las preguntas por el sentido. Y esas preguntas por el sentido rebasan los límites espacio-temporales, rebasan la realidad tridimensional y se ubican en un plano diferente, trascendente si queremos llamarlo así. De tal manera que la discusión entre la razón y la fe es una discusión interesante por cuanto quienes abogan porque la razón y solo con la razón se puede establecer una omnicomprensión del mundo, estarían en contradicción con aquellos que proponen que la fe, como otra manera de concebir el mundo, podría entenderse también como otra manera omnicomprensiva del mundo. ¿Cuál de las dos tiene la razón? Creo que un buen acercamiento eh,
lo hizo el Papa Juan Pablo II en 1998 con una encíclica que él llamó Fides et Ratio, sobre las relaciones de la fe y la razón. Y en esa encíclica, antes de la introducción, él dice que la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva en la contemplación de la verdad. O sea que eso ya nos da una pista sobre el asunto. Digamos que estas cuestiones se habían discutido mucho antes en la Edad Media, pero digamos para nuestro contexto, y es que tanto la fe y la razón se podrían entender como dos maneras diferentes de comprender el mundo, pero diferentes complementarias. Y aquí está, digamos, el asunto que le puede dar un giro interesante. Son dos maneras diferentes y complementarias. Así pues que la comprensión del mundo a través de la razón no podría ser completa si no estuviera acompañada de una comprensión del mundo también a partir de la fe, de los elementos que están más allá de lo físico, más allá de lo evidente. Entonces, así las cosas, hemos llegado a comprender hoy que la ciencia y la razón resuelven problemas que tienen que ver con la naturaleza del hombre, pero toda la naturaleza del hombre no se agota en la materialidad. Por lo tanto, esa visión estaría incompleta y necesitaría un complemento. Por su parte, la fe podría dar razón y puede dar razón de aquellos elementos que están fuera de lo físico, pero que existen igualmente para nosotros. Y esa puede ser otra visión para ayudar como complemento a la comprensión más integral de la realidad humana, que, como les digo, es física y también espiritual. Si eso es así, entonces aquí entramos con el criterio moral del amor como fuerza benevolente. Si bien es cierto, los criterios que hemos estudiado hasta ahora son criterios basados más en la razón, este criterio del amor tiene su influencia en lo sobrenatural, en lo que está más allá de lo físico. ¿Por qué? Porque si el amor lo entendemos más allá de ser solamente eros, filía o agape, como ya había dicho los griegos, es decir, más que eros, más que la amistad, más que el compartir entre las personas y luchar porque todos estemos bien, si el amor se entiende más allá de ser un sentimiento o de maripositas en el estómago, que tiene que ver, digamos, con el amor romántico, o si el amor se entiende mucho más allá de eso, es decir, como una fuerza vital que acompaña al ser humano y que lo promueve y que es totalmente lo contrario a la guerra, que la guerra divide, mientras que el amor sería una fuerza que une. Si entendemos así el amor, podríamos acercarnos a una comprensión tal vez un poco más cercana a lo que queremos con el criterio moral. Si ustedes se fijan tanto en las religiones reveladas monoteístas como en las politeístas, podríamos encontrar ciertas similitudes si se fijan bien. Vamos a hablar del Islam, del judaísmo y del cristianismo como las religiones monoteístas. Esas religiones tienen un Dios, tienen profetas, tienen enseñanzas, tienen textos. Y los podríamos descubrir simplemente describiéndolos. Para el Islam el profeta es Mahoma, para el judaísmo Moisés, para el cristianismo Jesús. Digamos que en el Islam el Dios se llama Alá, en el judaísmo Yahvé, y en el cristianismo. Entonces, las enseñanzas en uno, los preceptos, los 10 mandamientos, los 5 preceptos fundamentales en el caso del Islam, pero también con las religiones que son politeístas. Tienen su profeta, digamos Siddhartha y muchos otros profetas, los dioses también, Vishnu, Kali, otros dioses, tienen su
su tradición también y sus preceptos, el octuple noble sendero, las cuatro nobles verdades. Es decir, que finalmente tienen una estructura más o menos similar que apuntan a lo mismo. ¿A qué apuntan? A promover el amor como una fuerza benevolente. Ninguna de estas tradiciones religiosas monoteístas o politeístas hablan de, por ejemplo, si puedes aprovecharte de tu vecino, aprovéchate, róbale, quédate con su mujer, vive la vida como te dé la gana, aunque perjudiques a los demás. No. Al revisar los 10 mandamientos, los 5 preceptos, el octuple noble sendero, están hablando de un amor que beneficia al otro y a los otros y a sí mismo. O sea que es una fuerza que promueve al ser humano mismo y ese ser humano mismo en relación con la trascendencia. Por eso podríamos llamar el amor como fuerza benevolente. Hasta ahí la explicación de esto, que podría ser un criterio moral, en cuanto que si tú te descubres con una fuerza interna que quiere servir al otro, que le quiere aportar en sus necesidades básicas o en sus necesidades espirituales o en el contacto con los otros, podría uno pensar que está siendo guiado más o menos por el amor como fuerza benevolente. Entonces revisa las 4 dimensiones, la relación tuya con tu familia, la relación tuya con tu pareja, tu afecto, la relación tuya con lo laboral y la relación tuya con lo trascendente, para ver si el amor como fuerza benevolente es el motor que motiva tu comportamiento en cada una de esas esferas. Muy bien, hasta aquí esta explicación de el amor como fuerza benevolente, que podría ser uno de los criterios morales y que tiene que ver más con la fe. Digamos que por eso podríamos llamarlo un criterio moral que está anclado en una reflexión sobre todo medieval, que fue donde se dio esta discusión como central, la discusión de la razón con la fe o de la ciencia con la fe.